Nunca voy a olvidar ese día. Porque no fue solo un ataque, no fue solo un susto. Fue el instante en que entendí que la vida puede terminar en segundos, y que aún así, Dios puede irrumpir en medio del caos de una forma que uno jamás imagina. Ese día, mientras hacía una entrega más en mi ruta habitual, un perro de raza peligrosa salió disparado hacia mí con una furia que jamás había visto. No tuve tiempo de correr, no tuve tiempo de pensar. Y aún hoy me pregunto cómo es posible que siga aquí contándolo. Porque lo que pasó después, no tiene explicación lógica. Solo sé que algo, o mejor dicho alguien, me protegió. Y aunque muchos no lo crean, esa experiencia cambió mi vida para siempre. Pero para entenderlo, tengo que llevarte conmigo a ese momento. Recuerdo claramente el momento en que decidí sentarme frente a esta cámara y contar algo que todavía me cuesta procesar. Mi nombre es Michael Carter, tengo 30 años y soy de Estados Unidos. Trabajo como repartidor desde hace varios años, y aunque he vivido días duros, ninguno se compara con el día en que un perro de raza peligrosa casi me quita la vida. Pero antes de llegar a ese instante, necesito que entiendas quién era yo y qué pasaba por mi mente aquella mañana que parecía simplemente otra jornada rutinaria. Era temprano, el sol apenas comenzaba a subir y yo estaba repasando mentalmente mis entregas del día. Tenía prisa, como siempre, y estaba preocupado por cumplir con los tiempos. Sin embargo, había algo más. Un peso extraño en el pecho que no lograba identificar. No era dolor, era como una advertencia silenciosa. Mientras manejaba por las calles, sentía una tensión rara, como si algo invisible me siguiera. Traté de sacármelo de la cabeza, pero cada parada parecía demorar más de lo normal. Era como si el día quisiera empujarme hacia algo que yo todavía no podía ver. Al llegar al vecindario donde ocurriría todo, me di cuenta de que la zona estaba más silenciosa de lo habitual. Las casas lucían iguales, pero había una atmósfera densa, como si el aire mismo esperara algo. Estacioné mi vehículo, tomé el paquete y me dirigí hacia la casa indicada. Mientras caminaba, un pensamiento extraño atravesó mi mente. ¿Y si algo sale mal? No tenía sentido preguntármelo, pero esa frase se clavó en mi interior como una alerta. Traté de ignorarla y seguí avanzando. Esa fue la primera señal, aunque en ese momento no la reconocí. El sol brillaba fuerte, pero el silencio hacía que cada paso sonara como un golpe seco en el pavimento. Justo cuando llegué frente a la puerta, escuché un ruido detrás de mí, un sonido áspero y pesado. Al voltear, lo vi. Un perro enorme, musculoso, de esos que uno sabe que no están entrenados para jugar. Sus ojos tenían una intensidad que me congeló. No estaba amarrado. No había nadie alrededor. Solo él y yo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sentí como el miedo se apoderaba de mi cuerpo, pero traté de mantener la calma. Quise retroceder lentamente, pero algo en su postura me dijo que cualquier movimiento apresurado podría desencadenar un ataque inmediato. En ese instante, un giro inesperado ocurrió en mi mente. Recordé un video que había visto sobre no mostrar miedo, pero era imposible. Mis piernas temblaban. El perro gruñó, mostrando sus dientes afilados. Ese sonido retumbó en mis oídos. Como si el mundo entero desapareciera y solo existiera el peligro frente a mí. Respiré profundo y traté de evaluar mis opciones, pero ninguna parecía buena. Estaba atrapado. El perro dio un paso hacia mí y supe que no tenía más tiempo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Dejé caer el paquete y retrocedí, esperando que eso lo distrajera. Pero no funcionó. El animal se lanzó con fuerza, su velocidad era brutal. Pensé que todo terminaría ahí. Pensé que ese sería mi último día. Y sin embargo, algo me hizo correr. No sé de dónde salió esa energía, pero mis piernas se movieron como si la vida dependiera de ello, porque en realidad dependía. Corrí hacia la cerca del vecino, sin saber si lograría saltarla. El sonido de sus patas golpeando el suelo detrás de mí era ensordecedor. Sentía su respiración, ese calor amenazante tan cerca de mis piernas. En ese momento no había pensamiento, solo instinto. Me impulsé hacia la cerca, pero al intentar subir, mi pie resbaló. Un error que pudo costarme la vida. El tiempo pareció volverse lento. Sabía que el perro estaba a un segundo de alcanzarme. Sentí su presencia como una sombra oscura detrás de mí. Caí al suelo y pensé que ese era el final. Pero justo cuando el perro estaba a punto de abalanzarse, algo inesperado sucedió.
Un sonido cortó el aire, como un golpe seco, fuerte y repentino. El perro se detuvo. No entiendo cómo, pero se frenó de golpe. Mis manos temblaban. Mi respiración era un caos. No sabía qué había ocurrido, pero esa pausa, ese instante detenido, me dio una pequeña oportunidad. Me arrastré hacia atrás, buscando espacio, intentando recuperar el control, pero mi mente solo repetía una pregunta. ¿Qué detuvo al perro? Sabía que la respuesta cambiaría todo. En ese momento, mientras intentaba incorporarme, escuché un crujido ligero en la cerca. Pensé que el perro volvería a lanzarse, pero seguía quieto, como si algo lo hubiera frenado. Su mirada cambió, ya no era solo furia, ahora había duda. Yo respiraba agitado, sintiendo el temblor en mis manos. Lentamente me puse de pie, esperando que reaccionara, pero no lo hizo. Observaba algo detrás de mí, aunque al voltear no vi nada, solo el silencio pesado del vecindario. La calma repentina era extraña, casi irreal. El aire se sentía diferente, como si hubiera una presencia sutil sosteniendo el momento. Intenté analizar mis opciones, pero mi mente seguía atrapada en el miedo. Aún así, di un paso hacia atrás. El perro no avanzó. Su cuerpo seguía tenso, pero era evidente que algo lo contenía. Esa idea me estremeció. No tenía explicación. Avancé otro paso, más lento, más medido. El perro siguió mirándome sin moverse, como si una barrera invisible lo mantuviera lejos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué lo había frenado justo cuando estaba tan cerca de mí? No tenía respuestas, pero presentía que lo ocurrido no era casualidad. Algo más profundo estaba sucediendo y apenas comenzaba a revelarse. Con pasos inseguros seguí retrocediendo, intentando no perder de vista al animal. Dentro de mí empezaba a crecer una sensación extraña, una mezcla de alivio y desconcierto. Había estado a segundos de un ataque brutal y, sin embargo, algo había intervenido. Ese pensamiento resonó con fuerza en mi interior. Tal vez había sido suerte, pero una parte de mí sabía que no era solo eso para mí. Mientras retrocedía con cautela, sentía que mis piernas aún temblaban por el miedo acumulado. El perro permanecía inmóvil, como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar, pero yo sabía que cualquier movimiento brusco podría romper ese frágil equilibrio. No quería provocarlo de nuevo, así que me detuve unos segundos para estabilizar mi respiración. Cada inhalación era un recordatorio de lo cerca que había estado del peligro. Aquel silencio extraño seguía envolviendo la escena, un silencio que no era normal para un barrio donde usualmente se escuchaban autos, voces, incluso el ladrido de otros animales. Pero en ese momento, todo parecía detenido. Intenté dar otro paso hacia atrás y mi talón chocó con una piedra. Ese pequeño ruido me hizo pensar que el perro reaccionaría, pero no lo hizo. Su mirada continuaba fija en algún punto detrás de mí, como si viera algo que yo no podía ver. Esa sensación aumentó mi desconcierto. Me pasé la mano por la frente y la sentí cubierta de sudor frío. A pesar del sol, el ambiente se sentía helado. Contuve el impulso de girar la cabeza y decidí seguir moviéndome lentamente, pegado a la cerca del vecino para tener un apoyo si necesitaba impulsarme de nuevo. Mi mente repetía una y otra vez la escena del ataque fallido. Sentía como si hubiese vuelto de la muerte. Cuando logré alejarme varios metros, recién me atreví a girar para caminar hacia mi vehículo. Pero entonces escuché un movimiento detrás de mí, un sonido suave, como si el perro hubiera cambiado de posición. Mi corazón volvió a acelerarse. Volteé con cuidado y vi que el animal ya no miraba hacia el mismo punto. Ahora su mirada estaba puesta directamente en mí, aunque seguía sin avanzar. Su respiración era pesada, su pecho subía y bajaba con una tensión que parecía a punto de estallar. Mis músculos se endurecieron de inmediato. Sabía que si corría otra vez tal vez no tendría la misma suerte. Sentí un hormigueo en la nuca, como un aviso interno que me decía que no me confiara. Decidí hablarle, aunque sabía que probablemente no me entendería. Le dije que se calmara, que no quería hacerle daño, que solo quería irme. Mi voz temblaba, pero traté de sonar firme. Para mi sorpresa, el perro inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara mi tono más que mis palabras. Ese pequeño gesto me dio un instante de esperanza. Respiré hondo y seguí retrocediendo lentamente. No quería romper ese extraño acuerdo silencioso entre ambos. Cada paso era una oración interna. Señor, protégeme, por favor no permitas que este animal me ataque de nuevo.
Cuando por fin llegué cerca de mi vehículo, sentí un alivio momentáneo. Sin embargo, justo cuando estiré la mano hacia la puerta, escuché un gruñido fuerte. El perro había dado un salto hacia adelante, aunque se detuvo unos metros antes de alcanzarme. Volteé de inmediato y pude ver cómo su cuerpo volvía a tensarse. Era evidente que esa barrera invisible ya no lo retenía con la misma fuerza. Tenía que actuar rápido. No podía simplemente entrar al vehículo, porque si me daba la espalda, era posible que se lanzara sobre mí en cuestión de segundos. Tenía que mantenerlo a la vista, pero también necesitaba encontrar la forma de abrir la puerta sin descuidarme. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Busqué con la mirada algo que pudiera usar como defensa por si se acercaba. Vi una botella de agua vacía en el suelo, pero sabía que eso no serviría de nada. También observé una bolsa con herramientas que llevaba para ajustar el soporte de mis paquetes. Intenté alcanzarla, pero estaba muy cerca de la zona donde el perro podría lanzarse. En ese momento sentí que la situación se complicaba aún más. Mi respiración se volvió entrecortada y un sudor frío recorrió mi espalda. Necesitaba mantener la calma. Era lo único que tenía a mi favor. Entonces recordé algo que mi madre solía decirme cuando era niño. Cuando estés asustado, habla con Dios, incluso en silencio. Él te escucha aunque no digas una palabra. Cerré los ojos apenas un segundo y repetí internamente una frase que brotó de manera espontánea. Señor, dame sabiduría para salir de esta. Al abrir los ojos, escuché otro sonido inesperado. Provenía de la casa de al lado, un chirrido leve como si alguien abriera lentamente una ventana. Mi atención y la del perro se dirigieron al mismo punto. El animal volvió a detenerse, ahora mirando hacia esa ventana. Una sombra se movió detrás del vidrio. Era alguien observando la escena. Sentí una mezcla de alivio y tensión. Tal vez pediría ayuda, pero también temía que cualquier ruido fuerte pudiera alterar al perro y volverlo más agresivo. La ventana se abrió un poco más y pude ver a una mujer mayor que me miraba con preocupación. Sin decir una palabra, levantó su mano lentamente, como si intentara indicarme que permaneciera quieto. Su mirada era firme y tierna a la vez, una combinación que me tranquilizó por un instante. El perro también la observaba, pero no se movía. Ese pequeño quiebre en su foco de atención me dio una idea. Decidí hablarle a la mujer sin alzar demasiado la voz. Le dije que el perro estaba suelto y que necesitaba ayuda. Ella asintió lentamente. Luego miró hacia el interior de su casa, como si estuviera llamando a alguien sin hacer ruido. Yo intentaba mantener la respiración controlada, pero el perro comenzó a avanzar unos centímetros y tuve que quedarme firme. Mis piernas querían retroceder, pero sabía que eso podría desencadenar un ataque. Sentí que estaba entrando en un punto sin retorno. Estaba apostando todo a que esa mujer tendría la manera de ayudarme. Entonces vi que un hombre apareció detrás de ella, un hombre robusto que parecía conocer bien al perro. Cuando lo vio, su expresión cambió de sorpresa a preocupación. Era evidente que reconocía al animal y sabía el peligro que representaba. El hombre abrió la ventana un poco más y me dijo que mantuviera la calma, que intentaría calmarlo desde donde estaba. Sus palabras tenían autoridad, pero también urgencia. El perro ladeó las orejas, como reconociendo su voz. El hombre comenzó a llamarlo por un nombre que no logré entender completamente. El perro reaccionó, pero no de la manera que esperábamos. En lugar de retroceder, comenzó a respirar más fuerte, como si estuviera luchando internamente entre obedecer y atacar. Yo sabía que cualquier segundo podría convertirse en un desastre. El hombre insistió con más firmeza, pero el perro seguía dividido entre dos impulsos. Y justo en ese instante, cuando parecía que el animal se lanzaría de nuevo, ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba, un detalle tan repentino que cambió por completo el curso de lo que estaba por suceder y que marcó el inicio de un misterio mucho más grande de lo que imaginábamos. Lo que ocurrió en ese instante fue tan inesperado que todavía hoy me cuesta encontrarle lógica. Justo cuando el perro parecía listo para lanzarse sobre mí, una ráfaga de viento atravesó el pasillo entre las casas. No era una brisa normal. Fue un viento fuerte, repentino y localizado, como si hubiera surgido de la nada. Ese golpe de aire levantó polvo del suelo, movió las hojas secas y rozó mi piel con una presión tan marcada que me hizo entrecerrar los ojos. Lo más extraño fue que el perro reaccionó de una manera completamente distinta a la esperada. En lugar de aprovechar la distracción para atacarme, retrocedió 2 pasos, como si algo invisible lo hubiera empujado.
El hombre en la ventana abrió los ojos sorprendido. La mujer puso una mano sobre su pecho como si sintiera un estremecimiento. Yo me quedé completamente quieto, sin saber si aquello era una advertencia o una protección. El perro tenía el cuerpo tenso, pero ya no mostraba la misma ferocidad. Sus orejas estaban levantadas y su mirada fija en un punto justo a mi lado derecho, como si detectara algo que yo no podía ver. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de incertidumbre y algo parecido a una presencia. Algo que no se veía pero se sentía. Respiré hondo intentando mantener la calma. El hombre volvió a llamar al perro, esta vez con un tono más suave pero firme. El animal lo escuchó, pero no se movió hacia él. Sus ojos seguían clavados en ese punto invisible cerca de mí. Yo podría haber intentado aprovechar la oportunidad para entrar al vehículo, pero había algo en mi interior que me decía que esperara, que no me moviera sin entender lo que estaba pasando. Era una intuición fuerte, casi como si una voz silenciosa me pidiera confiar. El viento se detuvo tan rápido como había llegado, dejando en el ambiente una extraña quietud. El perro parpadeó varias veces, como si estuviera saliendo de un trance. Fue entonces cuando el hombre en la ventana hizo algo más arriesgado. Abrió la puerta de su casa y salió lentamente, manteniendo las manos extendidas para no provocar al animal. La mujer se quedó en la ventana, observando con evidente preocupación. Yo mantenía la mirada en el perro, preparando mi cuerpo para cualquier movimiento inesperado. El hombre avanzó unos pasos y volvió a llamar al perro por su nombre, esta vez haciendo un sonido específico, como un silbido corto. El perro giró la cabeza hacia él y emitió un gruñido bajo. El hombre se detuvo. Pude notar que estaba evaluando la situación con cuidado. Después dio un paso más y dijo algo que no alcancé a escuchar, pero parecía una orden. El perro bajó ligeramente la cabeza, como si reconociera la autoridad, pero aún así no se acercó. Era como si estuviera atrapado entre obedecer y seguir respondiendo al impulso salvaje que casi termina conmigo. El hombre intentó otro acercamiento, pero el perro volvió a mirar hacia ese punto invisible a mi lado, y nuevamente retrocedió. Esa reacción repetida me hizo sentir que había algo más actuando en ese momento. El hombre frunció el ceño y me preguntó con voz tensa si estaba bien. Asentí. No confiaba en abrir la boca todavía porque tenía miedo de que el sonido alterara al perro. Él levantó la mano y me indicó que no me moviera. Luego comenzó a caminar en un arco amplio, intentando situarse entre el perro y yo. Era una maniobra arriesgada, pero parecía saber lo que hacía. Yo seguía inmóvil, sintiendo ahora no solo miedo, sino una profunda extrañeza por lo que había ocurrido con aquel viento. El hombre se detuvo cuando logró quedar a unos pocos metros del animal. En un movimiento lento, casi ensayado, estiró su brazo derecho hacia el perro. Lo llamó nuevamente. Esta vez usó un tono aún más profundo, casi paternal. El perro lo observó durante lo que parecieron minutos, aunque apenas fueron segundos. Luego, con un gruñido tenso, dio un paso hacia él. El hombre se mantuvo firme. El perro dio otro paso, esta vez menos agresivo. El hombre murmuró un sonido calmante. Yo veía cada detalle como si estuviera dentro de una escena de alto suspenso. Sentía que cualquier mínima vibración en el aire podría desencadenar una tragedia. Finalmente, el perro se acercó lo suficiente para permitir que el hombre le tomara el collar. Aunque estaba suelto, llevaba un collar grueso de cuero. El hombre lo agarró con fuerza pero con un movimiento suave, intentando no asustarlo. El perro emitió un gruñido, pero no atacó. Permaneció rígido, tenso, como si le costara contener el impulso que lo había llevado a perseguirme. El hombre respiró hondo y comenzó a arrastrarlo ligeramente hacia la entrada de su casa. Era evidente que el perro no estaba del todo tranquilo, pero al menos ya no estaba enfocándose en mí. Aún así, cuando el perro pasó frente a mí mientras era guiado, volví a sentir ese escalofrío. Los ojos del animal se desviaron hacia mi rostro, pero no había furia en su mirada. Había algo parecido a la confusión, como si él mismo no entendiera que le impedía atacarme otra vez. Era una expresión extraña de ver en un animal tan poderoso. Cuando el hombre logró llevarlo al interior de la casa, respiré profundamente. Mis rodillas se sentían débiles. Estuve a punto de desplomarme, pero me obligué a mantenerme firme porque sabía que la situación aún no había terminado completamente. La mujer salió de la casa y me ofreció agua, que acepté con manos temblorosas. El hombre me pidió que lo acompañara al interior para explicarme algo,
pero antes de entrar, se quedó observándome en silencio, como si analizara algo en mi presencia. Me dijo que nunca había visto a ese perro reaccionar de esa manera. Que era agresivo, sí, pero obediente. Que jamás lo había visto quedarse paralizado por un viento que no tenía sentido. Sus palabras me hicieron sentir un peso extraño. Yo también sabía que lo que había vivido no era normal, pero aún no me atrevía a darle un nombre. No quería sacar conclusiones precipitas. Sin embargo, mientras caminaba lentamente hacia la puerta, sentí algo dentro de mí. Una intuición suave pero poderosa. Algo me decía que lo que estaba por escuchar de ese hombre cambiaría por completo mi comprensión de lo que había sucedido y abriría puertas a un misterio que apenas comenzaba. El hombre me hizo pasar a su sala con una seriedad que me desconcertó desde el primer segundo. Cerró la puerta detrás de nosotros con cuidado, como si no quisiera que el perro escuchara. Yo aún respiraba acelerado, intentando recuperar la estabilidad que el susto me había arrebatado. La mujer dejó un vaso de agua sobre la mesa y se retiró en silencio, observándonos con una mezcla de preocupación y curiosidad. Él se quedó de pie frente a mí, cruzando los brazos como si necesitara organizar sus ideas antes de hablar. Sentí que algo importante estaba por salir de su boca. Algo que quizá les había ocurrido antes y no querían admitir. Me senté lentamente en el borde del sofá, esperando que él iniciara la conversación. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono grave, casi confesional. Me dijo que ese perro no era suyo, que pertenecía a un vecino que vivía a 2 calles, y que se había escapado hacía unos días. Contó que el animal ya había atacado antes a otras personas, que incluso habían intentado sacrificarlo por su comportamiento impredecible, pero que el dueño lo había defendido con obstinación. Aún así, lo que más le preocupaba no era la agresividad del perro, sino algo que había presenciado días atrás. Me aseguró que había visto al animal reaccionar de manera extraña frente a una niña que caminaba con una Biblia pequeña en la mano. Dijo que el perro había frenado de golpe, igual que lo hizo hoy, y había retrocedido como si algo lo detuviera. Yo lo escuchaba sin parpadear, sintiendo que esa conexión no era casualidad. Mientras hablaba, noté que movía las manos como si quisiera subrayar cada detalle. Explicó que al principio creyó que solo era coincidencia, pero después comenzó a pensar que había algo más. La niña era hija de una misionera que vivía en la zona y solía caminar leyendo versículos mientras iba a su iglesia. El perro la veía y, en lugar de atacarla, la evitaba. Esa historia me hizo sentir un leve estremecimiento. No sabía si estaba dispuesto a interpretar lo que había presenciado, pero había algo dentro de mí que me hacía escuchar con más atención de la que esperaba. El hombre respiró profundo antes de continuar, como si lo que venía ahora fuera más difícil de explicar. Fue entonces cuando mencionó algo que me hizo tensar la espalda. Dijo que cuando vio al perro inmovilizarse frente a mí durante el ataque, inmediatamente recordó la reacción frente a la niña con la Biblia. Y había notado algo más. Dijo que yo tenía una expresión particular en el rostro, una mezcla entre miedo y súplica silenciosa, como si estuviera aferrándome a algo que no podía ver. Me preguntó directamente si yo había orado en ese momento. Sentí mis mejillas calentarse. No sabía si debía admitirlo, pero al final asentí. Le dije que sí, que había pedido ayuda, que había suplicado a Dios que me protegiera porque sentía que estaba a segundos de morir. El hombre asintió como si eso encajara perfectamente con su teoría. Su mirada dejó de ser analítica y se volvió más profunda, casi espiritual. Yo sentí un peso extraño en el pecho. Me dijo que no todo el mundo entiende estas cosas, pero que él había visto señales en varias ocasiones. Dijo que había aprendido a reconocer cuando algo superior intervenía de manera inexplicable. Afirmó que el comportamiento del perro no era normal, que ni siquiera con entrenamiento respondería así. Habló del viento. Preguntó si yo había sentido algo especial en ese momento. Le conté que había sentido esa ráfaga como si hubiera salido de la nada, un viento fuerte en un pasillo donde nunca pasa corriente. Él se quedó en silencio unos segundos. Se frotó la barbilla y murmuró que no era la primera vez que escuchaba algo así en historias de protección divina. Yo respiré hondo, aún sin estar seguro de cómo interpretar todo aquello. Noté que el ambiente de la sala parecía más denso, como si las palabras que estábamos intercambiando estuvieran cargando el aire de significado. El hombre se sentó frente a mí, apoyó los codos sobre las rodillas y me observó con una mirada sincera. Me preguntó si en mi vida había pasado por momentos en los que sintiera que Dios me había hablado o protegido antes. Eso me tomó por sorpresa.
No estaba acostumbrado a ese tipo de preguntas tan directas. Cerré los ojos un momento, intentando recordar si alguna vez había experimentado algo similar. Le conté que mi madre era creyente y que me había enseñado a orar desde pequeño, pero que en los últimos años había descuidado esa parte de mi vida. Él escuchó sin interrumpir, esperando cada palabra como si fuera crucial para comprender el patrón que él veía. Mientras hablaba, sentí una especie de nostalgia mezclada con un dolor suave. Recordé noches de mi infancia en las que mi madre me decía que los ángeles nos rodeaban cuando dormíamos. Recordé momentos difíciles en los que ella me pedía que confiara, aunque yo no entendiera lo que estaba pasando. Esa memoria me tocó más de lo que esperaba. Sentí los ojos humedecerse ligeramente. Abrí los párpados y vi que el hombre me observaba con una expresión de comprensión total. Me dijo que a veces, cuando uno se aleja de Dios, las situaciones extremas son oportunidades para volver a escuchar su voz. Yo tragué saliva, sin saber cómo responder. Había algo dentro de mí que resonaba con lo que él decía, aunque todavía tenía dudas. Aún así, no podía ignorar lo que había vivido hacía minutos. Él se levantó y caminó hacia una repisa donde tenía algunos libros. Tomó uno de tapa desgastada y lo sostuvo con ambas manos. Dijo que quería mostrarme algo. Cuando regresó, lo abrió en una página marcada. Me pidió que leyera un versículo que hablaba de protección en momentos de peligro. Lo leí en silencio y sentí un estremecimiento recorrerme. No era la primera vez que escuchaba ese pasaje, pero jamás había sentido que se aplicaba directamente a mí. Fue como si las palabras cobraran vida en mi interior. El hombre sonrió suavemente, como si hubiera estado esperando mi reacción. Dijo que a veces Dios nos habla precisamente así, en medio del miedo, cuando ya no tenemos control. Esa frase quedó resonando en mi mente. Me dijo que había algo más que quería contarme, algo que había guardado para el final porque no sabía si debía compartirlo. Se acercó a la ventana, miró afuera como asegurándose de que el perro estuviera tranquilo, y luego cerró las cortinas. Su comportamiento me puso tenso. Volvió hacia mí y respiró profundamente. Dijo que antes de que yo llegara, había tenido un sueño muy extraño, un sueño que él había interpretado como una advertencia. Y lo que me dijo después abrió un nuevo misterio, uno que nunca hubiera imaginado y que cambiaría por completo mi comprensión de lo que realmente estaba ocurriendo ese día. Nunca pensé que el tiempo pudiera estirarse tanto en un solo segundo. Vi al perro tensar sus músculos, sus patas clavarse en la tierra, su cuerpo inclinarse hacia adelante como una flecha a punto de ser lanzada. Y aunque todo en mí gritaba que corriera, que buscara un palo, una piedra, lo que fuera, me quedé quieto. Congelado. Solo escuchaba mi propio corazón resonando como un tambor dentro de mi cabeza. Ese fue el instante exacto en el que entendí que no había retorno. Que ya no tenía más escapatoria. Que ese salto iba directo a mí y no quedaba nada por hacer. El perro se impulsó con tal fuerza que levantó polvo detrás de él. Lo vi venir hacia mí con las mandíbulas abiertas, mostrando unos colmillos tan grandes que parecían imposibles para un perro. Yo traté de moverme a un lado, pero mis piernas simplemente no respondieron. Sentí la adrenalina bajar de golpe, como si mi cuerpo hubiera decidido rendirse. Y en esa rendición apareció algo que no esperaba, paz. No calma, no tranquilidad, paz. Una voz interna susurró que no estaba solo, que aunque la escena gritara peligro, había algo más grande protegiéndome. Pero no entendía cómo ni por qué. El perro estaba ya a centímetros de mi brazo cuando ocurrió algo que jamás pensé vivir. Mi pie, que antes estaba clavado al suelo, se movió sin que yo lo ordenara. Fue como si alguien por detrás me hubiera empujado en el instante exacto. Di un paso hacia atrás, pero no un paso normal, fue un movimiento brusco, casi antinatural, como si mi cuerpo hubiera sido jalado. El perro cayó justo frente a mí, mordiendo el aire. Si yo no me hubiera movido en ese microsegundo, me habría mordido el brazo de lleno. El golpe de su mandíbula cerrándose sonó como un disparo seco. Yo retrocedí más, pero mis piernas seguían temblando, así que tropecé contra una raíz y caí sentado en el suelo. El perro giró su cabeza hacia mí con una velocidad impresionante. Sus ojos estaban inyectados y su expresión parecía la de un animal fuera de control. Podía oler su aliento pesado, mezcla de tierra, saliva y algo metálico. Y en ese momento, me di cuenta de algo que no había notado antes: no llevaba collar. Ni placa. Nada. Solo pelo sucio y unas marcas en el lomo como si hubiese escapado de algún lugar.
Ese detalle se clavó en mi mente porque hacía la situación aún más extraña. El perro volvió a abalanzarse hacia mí y yo levanté mis brazos para cubrirme el rostro. Sabía que aunque intentara defenderme, no iba a poder detenerlo. Cerré los ojos esperando el impacto. Pero en lugar de sentir el peso del animal encima, sentí el viento. Solo el viento. Pasaron unos segundos y nada me tocó. Abrí los ojos lentamente, con miedo de lo que iba a encontrarme. El perro estaba a 1 metro de distancia, pero no estaba avanzando. Estaba completamente inmóvil, paralizado, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. Su cuerpo temblaba, y emitía un gruñido bajo, casi confundido. Yo no entendía qué ocurría. Era como si algo lo estuviera reteniendo. Su postura era agresiva, pero no podía dar un paso más. Miraba hacia mí, pero también miraba hacia arriba. Como si hubiera visto algo que yo no podía ver. Y fue entonces cuando volví a sentirlo, ese mismo calor que había sentido antes cuando dije las palabras Señor, ayúdame. Un calor que no quemaba, pero que llenaba el pecho, los brazos, la nuca. Un calor que, aunque no podía explicarlo con lógica, me decía que no era miedo, era protección. Me puse lentamente de pie, con los brazos temblando. No quería moverme demasiado rápido. No quería provocar al animal. Pero tampoco podía quedarme allí. Mi moto estaba a unos metros detrás de mí, tirada sobre el lado derecho. Si lograba llegar hasta ella, tal vez podría escapar. Pero el perro reaccionó apenas di un paso. Gruñó más fuerte, y su cuerpo intentó avanzar, aunque seguía sin poder. Como si algo lo sujetara por el pecho. Esa imagen me marcó profundamente. Nunca había visto algo así. Di otro paso. Y de pronto escuché un sonido en el aire. No era un sonido normal, ni un ruido de la naturaleza. Era un zumbido suave, como un murmullo que pasaba junto a mi oído. No pude ver nada, pero lo sentí. Algo se movió entre el perro y yo. Algo intangible, pero real. Y en ese instante el perro retrocedió un poco, como si hubiera sido empujado por una fuerza que no provenía de ningún humano. Mi respiración se aceleró. Miré alrededor, buscando a alguien que hubiera llegado, un vecino, un dueño, cualquier persona. Nada. No había nadie. Solo el silencio del bosque, el viento golpeando las hojas, y yo intentando entender lo que estaba presenciando. Tomé aire profundamente y decidí arriesgarme. Corrí hacia mi moto. Sentí el crujir de las hojas debajo de mis zapatos. Cada paso parecía durar siglos. El perro volvió a lanzarse hacia mí, rompiendo ese bloqueo invisible por un instante, y su cuerpo se acercó peligrosamente. Yo no miré hacia atrás, no quería perder tiempo. Solo pensé en llegar a la moto y alejarme. Pero mi pie volvió a engancharse con algo y estuve a punto de caer de nuevo. En ese momento escuché un chillido del perro, un sonido agudo como si algo lo hubiera detenido. Giré la cabeza por reflejo. Lo que vi me dejó sin aire. El perro estaba nuevamente inmóvil, pero esta vez estaba mirando hacia un punto detrás de mí. Sus orejas estaban hacia atrás, y su cuerpo temblaba como si hubiera visto algo que lo aterraba. Algo más poderoso que su propia agresividad. Algo que hizo que retrocediera lentamente, con la cola entre las patas. Y luego, sin previo aviso, dio media vuelta y salió corriendo hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles. Yo quedé sin palabras. Sin entendimiento. Sin explicación lógica. Solo podía escuchar mi respiración desordenada y sentir mis manos heladas. Me apoyé sobre la moto un momento, tratando de recuperar la calma. Sabía que lo que había visto no era normal. Sabía que algo había intervenido. Pero todavía no entendía qué, ni por qué. Mientras intentaba levantar la moto, sentí esa misma presencia cálida detrás de mí, como si alguien estuviera cuidando cada movimiento que hacía. No podía verla, pero la sentía tan real como si fuera una persona respirando a mi lado. Y en ese instante entendí algo que cambiaría todo para mí, no había salido ileso por suerte. No había corrido porque fui rápido. No había escapado porque tomé la decisión correcta. Había algo más grande en esa escena. Algo que estaba a punto de revelarse con más claridad. Y ahí, justo cuando creí que todo había terminado, escuché un crujido profundo entre los árboles. Algo más estaba a punto de aparecer. Y lo que vi segundos después me hizo comprender que el perro no era el verdadero peligro, sino la señal de algo mucho más grande que venía en camino.
Continuo desde el punto exacto donde quedé en la parte anterior, cuando escuché aquel crujido entre los árboles y comprendí que el perro no había sido el verdadero peligro, sino una señal de que algo más estaba por ocurrir. Aquel sonido profundo, casi como un tronco partiéndose, resonó dentro del bosque con una fuerza que hizo que mis músculos se tensaran de inmediato. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras intentaba entender si se trataba de otro animal, de una persona o de algo que no tenía explicación. El viento dejó de soplar por unos segundos, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Las hojas se quedaron estáticas. Ni un pájaro cantó. Ni un insecto se escuchó. Era un silencio antinatural, un silencio que parecía envolverme y apretarme el pecho. Sentí la presencia cálida detrás de mí, la misma que había frenado al perro, pero ahora era más intensa, como si estuviera intentando protegerme de algo que no podía ver. Mi corazón latía tan fuerte que temí que ese mismo sonido me delatara. El crujido volvió a sonar, esta vez más cerca. No quise mirar, pero mis ojos se movieron por instinto buscando entre los árboles. Al principio no vi nada, solo sombras y ramas. Pero después noté un movimiento lento, como si algo pesado estuviera abriéndose paso entre la maleza. Una figura oscura apareció detrás de un tronco grueso, sin forma definida al principio. Creí que era un oso. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, cualquier cosa que pudiera calmar la tensión insoportable que estaba sintiendo. Pero no encajaba con la forma en que avanzaba, ni con la manera en que parecía deslizarse entre las sombras. Mi respiración se volvió irregular cuando aquella figura se detuvo, como si supiera exactamente dónde estaba yo. No avanzó. No retrocedió. Solo permaneció en pie, inmóvil, vigilándome. Sentí un temblor en las piernas y pensé que quizá era mi mente jugándome una mala pasada después del ataque. Pero entonces escuché otro sonido, un gruñido bajo, grave, profundo, que no provenía de un solo punto, sino que parecía vibrar en el aire. Y ahí supe que estaba en un punto sin retorno. No podía correr. No podía esconderme. No podía volver atrás. Algo estaba a punto de suceder. La presencia cálida detrás de mí creció hasta envolverme por completo. Y por primera vez en toda la situación sentí una especie de valor que no era mío. No era valentía humana, ni adrenalina. Era algo diferente, una certeza interior que me decía que no debía temer, aunque todo indicaba lo contrario. Levanté lentamente la moto, con movimientos suaves, sin perder de vista aquella figura que seguía inmóvil. Cuando la moto quedó en pie, respiré hondo y di un paso hacia atrás. El gruñido se detuvo. El silencio volvió. Y entonces ocurrió un giro que no esperaba. La figura comenzó a desvanecerse. No caminó hacia ningún lado. No se ocultó detrás de un árbol. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera sido real. Me quedé paralizado, tratando de entender si aquello había sido una sombra, un efecto del miedo o algo sobrenatural. Pero la forma en que se había movido, la forma en que había emergido y desaparecido, no encajaba con nada terrenal. Era como si hubiera sido creada por el mismo miedo, o por algo espiritual. Al desaparecer, el viento regresó, moviendo las hojas con suavidad. Los sonidos del bosque volvieron poco a poco, como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible. Yo seguía sin moverme, atrapado entre el miedo y la confusión. Mi mente buscaba explicaciones, pero mi corazón ya sabía lo que mis pensamientos se negaban a aceptar, algo más grande que yo estaba sucediendo en ese bosque. Algo espiritual, algo invisible, algo que no podía entender solo con mis sentidos. Intenté encender la moto. Mis manos temblaban tanto que me costó girar la llave. Cuando el motor rugió, sentí un ligero alivio, pero todavía no me atrevía a moverme. Miré una vez más hacia el lugar donde había visto aquella figura y no había nada, solo árboles y silencio. Me subí a la moto y respiré profundo. Iba a acelerar cuando un pensamiento atravesó mi mente con una claridad sorprendente, como si alguien lo hubiera colocado directamente dentro de mí: no te vayas aún. Se me heló la sangre. No era una voz audible, pero era un mensaje claro. Me quedé inmóvil, con la moto vibrando bajo mis piernas. No sabía si obedecer ese impulso o ignorarlo. Pero la presencia cálida detrás de mí seguía allí, tan fuerte que no pude ignorarla. Apagué la moto lentamente y me bajé otra vez. Sentí que algo estaba a punto de revelarse y que irme en ese momento significaría perder la razón de todo lo que había vivido. Di un paso hacia el bosque. Luego otro.
Cada avance parecía llevarme hacia un punto invisible, como si alguien me guiara. Y justo cuando pensé que no soportaría más tensión, algo apareció en el suelo. Una sombra pequeña, un objeto brillante parcialmente cubierto por hojas secas. Me acerqué y me arrodillé para verlo mejor. Lo que encontré allí me dejó sin palabras y abrió un nuevo misterio que no estaba preparado para enfrentar. Y en ese instante comprendí que la verdadera razón del ataque, del miedo y de la figura que desapareció no tenía nada que ver con el perro, sino con lo que acababa de encontrar frente a mis manos. Aquello no era un simple objeto perdido, sino una señal directa, un mensaje que parecía haber sido colocado allí para mí, en ese instante preciso, obligándome a detenerme y enfrentar lo desconocido con una mezcla de temor y fe. Arrodillado frente a ese objeto brillante que parecía imposible de ignorar. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero ahora había algo diferente en el ambiente. La tensión que antes me inmovilizaba se transformó en una mezcla de curiosidad y reverencia. Extendí la mano con cuidado, temiendo que al tocarlo desapareciera igual que la figura que había visto entre los árboles. Quité las hojas secas que lo cubrían y lo pude ver con claridad. Era un colgante metálico, una pequeña cruz plateada, pero no era una cruz común. Tenía unos grabados diminutos a lo largo de los bordes, símbolos que no reconocía, pero que parecían antiguos, casi como si hubieran sido tallados a mano hace muchos años. La sostuve entre mis dedos y sentí algo extraño. El metal no estaba frío como debería estar un objeto que ha pasado horas en el suelo. Estaba tibio, como si alguien la hubiera llevado puesta hacía unos minutos. Sentí un hormigueo que subió desde mi mano hasta el brazo, una especie de electricidad suave que no podía explicar. Miré alrededor, buscando alguna señal que explicara cómo había llegado allí. No había huellas, no había señales de que alguien hubiera pasado. Nada. Solo el bosque y yo. La presencia cálida volvió a envolverme, mucho más fuerte que antes. Era como si alguien invisible estuviera inclinado sobre mi hombro, observando el colgante conmigo. Y aunque debería haberme asustado, ocurrió lo contrario, sentí tranquilidad. Sentí una certeza profunda de que ese objeto no estaba ahí por casualidad. Había sido colocado para mí. Entonces ocurrió un giro que no esperaba. Cuando di vuelta a la cruz, vi un nombre grabado en la parte posterior. Un nombre que me hizo tragar saliva. El nombre era Carter. No Michael Carter, solo Carter. Mi apellido. Mi propia sangre, grabada en un objeto que yo nunca había visto, en un bosque donde jamás había estado antes. Era imposible. Al ver ese nombre sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Era como si alguien hubiera querido que yo lo encontrara, como si ese colgante fuera una pieza perdida de un rompecabezas que no sabía que existía. Mis pensamientos se desordenaron. Me pregunté si era de algún familiar lejano, si alguien de mi linaje había pasado por ese lugar muchos años atrás. Pero nada tenía sentido. ¿Por qué aparecer justo ese día? ¿Por qué justo después del ataque del perro? ¿Por qué justo tras sentir esa presencia protectora? Me levanté lentamente, sosteniendo la cruz con fuerza, y caminando despacio hacia el centro del sendero. Quería salir de allí lo antes posible, pero al mismo tiempo algo me decía que aún no había terminado. Que aquello era apenas el inicio de algo más grande. Y ese pensamiento me aceleró el corazón. Mientras avanzaba, el viento sopló otra vez, esta vez más fuerte, moviendo las ramas de los árboles y generando un sonido que parecía un susurro. Un susurro que no era humano, pero tampoco era del bosque. Era un sonido suave, casi como una voz lejana que intentaba decir mi nombre. Me detuve y miré hacia atrás. Nada. Solo árboles. Pero la sensación era demasiado clara para ignorarla. El bosque parecía observarme. No de una forma amenazante, sino como si estuviera esperando que yo entendiera algo. Como si todo lo que había vivido ese día fuera parte de una cadena de señales que me estaban guiando hacia una revelación. Las manos me sudaban y mis piernas temblaban, pero la presencia cálida seguía protegiéndome. Sentí que debía seguir avanzando aunque no supiera hacia dónde. A unos metros adelante, el sendero se abría hacia una pequeña explanada. El sol atravesaba las hojas y creaba una luz dorada que caía justo en el centro, como si iluminara un punto específico. Y lo más extraño es que ese punto parecía esperarme. Caminé hacia allí despacio, con la cruz en la mano. Cada paso que daba aumentaba esa energía cálida que me rodeaba, como si estuviera entrando en un lugar sagrado sin saberlo. Cuando llegué al centro de la luz, algo dentro de mí tembló.
Un recuerdo. Una imagen repentina. Vi a mi madre orando cuando yo era niño, sosteniendo una cruz muy parecida, con los ojos llenos de lágrimas mientras pedía protección para mí. Ese recuerdo me golpeó tan fuerte que tuve que llevarme una mano al pecho. No sabía si esa cruz tenía alguna relación con ella, pero ese recuerdo surgió en el momento exacto en el que me paré bajo la luz. Y eso no podía ser casualidad. En ese instante escuché un nuevo sonido detrás de mí. No un gruñido. No un crujido. Esta vez eran pasos. Pasos humanos. Claros, firmes, acercándose desde el bosque. Sentí la piel erizarse. Quise voltear, pero mis piernas no reaccionaron de inmediato. Cuando finalmente lo hice, vi una silueta entre las sombras. Una persona. No podía distinguir su rostro, pero estaba allí, de pie, observándome. Mi respiración se cortó. Miles de preguntas recorrieron mi mente en segundos. ¿Era el dueño del perro? ¿Era alguien perdido en el bosque? ¿Era quien dejó la cruz? ¿O era algo más? La figura no avanzó, solo se mantuvo inmóvil. No daba miedo, pero tampoco inspiraba confianza. Era como si esa persona estuviera esperando que yo hiciera la primera acción. Tragué saliva y di un paso hacia atrás. La figura se movió ligeramente, como respondiendo a mi movimiento. Era una sincronía inquietante, como si imitara mis gestos. La presencia cálida que me había acompañado hasta ese momento se intensificó, cubriéndome como un escudo. Y supe que no estaba solo, incluso si esa figura humana resultaba ser una amenaza. La figura finalmente dio un paso adelante, saliendo apenas un poco de la sombra. No pude ver su rostro, pero vi algo que me dejó sin aliento. En su mano también llevaba un colgante. Una cruz. Exactamente igual a la que yo tenía. Un reflejo plateado brilló en el aire al moverse, haciendo que la luz del sol la hiciera parpadear. Mi mente se llenó de preguntas. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí que iba a escucharme quienquiera que fuese esa figura. Y cuando estuvo a punto de decir algo, cuando parecía que finalmente iba a revelarse, la presencia cálida detrás de mí habló dentro de mi mente con una claridad que me dejó sin palabras: no temas. Esto debe pasar. Y justo en ese instante, la figura dio un paso más hacia la luz, dispuesta a mostrar su rostro. Cuando salí de ese hospital, todavía con el olor a desinfectante pegado a mi ropa y la sensación fría de la camilla en la piel, sentí que algo dentro de mí había quedado abierto, como si una puerta que siempre había estado cerrada hubiera sido forzada a la luz. Caminé despacio por el pasillo, sosteniendo los papeles de alta médica con manos temblorosas, aunque ya no era por miedo, sino por todo lo que se estaba removiendo en mi interior. El sol de la tarde me golpeó el rostro cuando crucé la puerta principal, y por un momento tuve que cerrar los ojos. Era extraño, esa luz, que antes me resultaba insoportable, ahora me daba una sensación de renacer. Como si detrás de ese brillo hubiera un mensaje que aún no lograba descifrar. No sabía cómo volver a mi vida normal después de todo lo que había vivido. No sabía cómo encajar aquella mezcla de dolor, milagro y revelación dentro de mi rutina habitual. Pero algo era claro: no podía seguir viviendo como antes. Había visto demasiado. Había sentido demasiado. Y aunque el camino que tenía enfrente era incierto, algo me impulsaba a dar el siguiente paso. Mi madre me esperaba afuera. Cuando me vio, abrió los brazos sin decir palabra. Su abrazo me envolvió con la fuerza de quien teme perder lo que ama. Yo apoyé mi cabeza en su hombro y respiré hondo, dejándome sostener por primera vez en mucho tiempo. No como alguien fuerte, no como alguien que siempre tiene que resolver todo, sino como una hija que había estado al borde de perderse y había vuelto, no por mérito propio, sino por misericordia. «Vamos a casa», me dijo finalmente, acariciando mi cabello como cuando era niña. Asentí, aunque sabía que casa ya no sería lo mismo. No después de lo que había vivido. No después de haber sentido la presencia de Dios tan cerca, tan real, tan imposible de ignorar. El camino de regreso fue silencioso, pero no incómodo. Era un silencio lleno de significado, como si las palabras no fueran necesarias para entender lo que estaba pasando. Miré por la ventana mientras el paisaje urbano pasaba a mi lado, y me pregunté cuánta gente caminaba por las calles sin saber que un milagro podía alcanzarlos en cualquier momento, aun cuando todo parecía perdido. Al llegar, descansé el resto del día. Pero la noche fue inquieta. No por pesadillas, sino por un pensamiento persistente que no me dejaba dormir: tenía que contar lo que había vivido.
No podía guardarlo. No era una historia para esconder. Había sido salvada, intervenida, rescatada de una manera tan clara que quedarme callada hubiera sido una falta de gratitud. Sin embargo, no tenía idea de cómo hacerlo. ¿Quién me creería? ¿Quién pensaría que no estaba exagerando o imaginando cosas? Me daba miedo contarlo, y me daba miedo no contarlo. Era un peso extraño, una mezcla de responsabilidad y vulnerabilidad. Al día siguiente, decidí salir a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba claridad. Caminé por un parque cercano, escuchando mis propios pasos sobre el suelo de tierra. El viento movía los árboles suavemente, y el sonido de las hojas chocando entre sí me resultó casi terapéutico. Me senté en una banca y cerré los ojos. Estaba buscando fuerza, buscando dirección, buscando una respuesta. Si realmente quieres que comparta esto, ayúdame a hacerlo bien, susurré, sin abrir los ojos. No hubo un rayo, ni una voz audible, ni una visión. Pero hubo una paz. Un tipo de paz tan profunda, tan suave, tan convincente, que supe que no tenía que temer. Que no se trataba de convencer a nadie. Que no era mi responsabilidad cambiar corazones. Lo único que Dios me pedía era que contara la verdad. Lo demás no dependía de mí. Abrí los ojos lentamente, y justo frente a mí vi a una mujer mayor que me observaba con una sonrisa tímida. No la conocía. Ella tampoco me conocía a mí. Pero se acercó despacio, como si algo la guiara. «Perdona que te interrumpa», me dijo con voz dulce. «Solo quería decirte que tienes una mirada muy agradecida. Como alguien que fue librado de algo grande». Me quedé helada. No sabía qué responder. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía ver algo así en mí, una completa desconocida? Lo fui, respondí finalmente, casi en un susurro. Ella sonrió, asintió, y sin agregar más, siguió su camino. Me quedé mirando cómo se alejaba, sintiendo que ese pequeño encuentro había sido más grande de lo que parecía. A veces, Dios confirma las cosas de maneras tan sutiles que pasan desapercibidas si uno no está atento. Pero yo estaba atenta. Y entendí el mensaje: no estás sola en esto, sigue adelante. Ese mismo día, al llegar a casa, abrí mi cuaderno. Ese donde escribía desde niña, donde guardaba mis pensamientos más sinceros. Empecé a escribir lo sucedido. No como quien anota un recuerdo, sino como quien registra un propósito. Las palabras salieron solas, como si por fin tuvieran permiso de existir. Mientras escribía, sentí que cada frase liberaba algo dentro de mí. Dolor, miedo, confusión, todo encontraba un cauce. Pero también encontraban lugar la gratitud, la fe renovada, la convicción profunda de que había sido preservada para algo más grande de lo que podía ver. Esa noche, por primera vez desde el incidente, dormí en paz. No era la paz de la ignorancia, sino la paz de quien sabe que su vida no está al azar. Que cada detalle tiene un propósito, incluso los más dolorosos. Y aunque aún quedaba mucho por enfrentar, mucho por aprender y mucho por sanar, algo dentro de mí se había alineado con una verdad que ya no podía ignorar: Dios no solo me había salvado la vida, me había entregado una misión. Cuando lo escuché decir esas palabras, sentí un temblor recorrerme por completo. No supe si era miedo, alivio o una mezcla imposible de separar, pero era como si todo lo vivido hubiese estado convergiendo hacia ese instante. Me quedé quieto, respirando con dificultad, consciente de que la historia aún no había terminado, aunque algo importante acababa de cambiar. El silencio que se formó entre nosotros no era incómodo, era denso, lleno de significados que recién empezaba a entender. Yo no sabía qué responder, tampoco estaba seguro de qué tenía que hacer, pero mi corazón latía con una fuerza que parecía empujarme hacia adelante, hacia un terreno desconocido que ya no podía evitar. Mientras él seguía observándome, noté que su mirada no tenía la agresividad del inicio ni la sombra de amenaza que tanto miedo me había provocado. Era una mirada extraña, como si estuviera viendo algo que yo no alcanzaba a ver en mí mismo. Y esa sensación me descolocó, porque durante años había caminado con la convicción de que todo dependía exclusivamente de mis fuerzas, de mis decisiones y de mi capacidad para mantenerme firme incluso en los momentos más oscuros. Pero ahora, frente a este hombre que hacía unos minutos parecía un enemigo y que ahora pronunciaba palabras que arrancaban capas viejas dentro de mí, entendí que no se trataba de controlar nada. Se trataba de rendirme, aunque no sabía exactamente cómo se hacía algo así. Dio un paso hacia atrás, quizá para darme espacio, o quizá porque también necesitaba respirar.
El aire alrededor parecía cargado con una especie de electricidad sutil, como si cada segundo estuviera impregnado de algo invisible que transformaba todo lo que tocaba. Yo me pasé la mano por el rostro, sintiendo todavía el ardor del susto, la tensión acumulada y la fragilidad que había tratado de ocultar por tanto tiempo. Pensé en lo que había vivido, en la secuencia de eventos que me habían traído hasta ese punto, y me sorprendió notar que, en medio del miedo, había una línea muy profunda de propósito atravesándolo todo. Una línea que no entendía del todo, pero que reconocía como real. Me quedé mirando al cielo unos segundos, buscando no sé qué, tal vez una señal que confirmara que no estaba imaginando todo. El viento se movió suavemente, casi acariciando mis manos, como si quisiera recordarme que no estaba solo, que nunca lo había estado, incluso en los momentos en los que más lo había sentido. Cerré los ojos, tratando de ordenar mis pensamientos, pero algo dentro de mí insistía en que no debía intentar controlarlo. Que lo que venía requería otra actitud, otra postura. Algo más profundo. Cuando volví a abrir los ojos, él seguía ahí, tranquilo, esperando sin exigir nada. Era extraño, porque su presencia ya no me intimidaba, más bien se sentía como un recordatorio de que había cosas que estaban cambiando sin volver atrás. Supe entonces que tenía que hablar, aunque no sabía por dónde empezar, ni si encontraría las palabras correctas para expresar lo que llevaba años guardado en mi interior. Tomé aire y dejé que mi voz saliera, aunque temblara. Le conté que la vida había sido un camino lleno de golpes que aprendí a soportar sin pedir ayuda, porque crecí pensando que la vulnerabilidad era una amenaza, no una puerta. Le dije que muchas veces había sentido que caminaba cargando un peso que no sabía cómo soltar, y que por eso, cuando el miedo me alcanzó en ese ataque, todo se había quebrado dentro de mí de una manera que jamás había experimentado. Él escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin apurarme. Y en esa escucha silenciosa hubo algo sanador que nunca antes había sentido con nadie. Mientras hablaba sentí que las palabras salían como si hubieran estado esperando una oportunidad para liberarse. No eran discursos preparados ni explicaciones elaboradas, eran trozos de verdad que finalmente emergían sin barreras. Y mientras más hablaba, más claro se hacía que lo que había vivido no era un simple ataque, ni una coincidencia, ni un susto pasajero. Había sido un llamado. Un llamado urgente, directo y profundamente personal, aunque me había resistido a verlo al principio. Él asintió, como si entendiera cada detalle incluso antes de que yo terminara de expresarlo. En un momento se acercó un poco más, esta vez con una expresión mucho más suave. Me dijo que Dios a veces usa situaciones intensas para despertarnos, para sacudirnos, no porque quiera asustarnos, sino porque conoce lo que necesitamos para abrir los ojos. Y aunque parte de mí ya lo sabía, escucharlo salir de su boca confirmó algo que me atravesó por completo. Sentí un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de reconocimiento profundo, como si finalmente estuviera aceptando algo que me había perseguido por años. De repente una idea me golpeó con fuerza. Recordé cada detalle del ataque, cada emoción, cada pensamiento que pasó por mi mente mientras el peligro era real. Recordé la manera en que el perro se detuvo de una forma imposible, la sensación de presencia que llenó el lugar y la certeza inexplicable de que no estaba solo en ese momento crítico. Todo encajaba, todo adquiría un sentido que antes me parecía inalcanzable. Y al entenderlo, algo dentro de mí se rompió, pero no como un fallo, sino como una liberación. Me quedé unos segundos sin hablar, dejando que la comprensión hiciera su trabajo dentro de mí. Él esperó pacientemente. Cuando por fin levanté la mirada, sentí que mis ojos ya no eran los mismos. Algo se había aclarado, algo se había ordenado sin que yo lo buscara. Y aunque sabía que todavía quedaba camino por recorrer, también sabía que ya no lo haría como antes. Ese ataque, ese miedo, esa intervención inesperada habían marcado un antes y un después definitivo. Entonces él me preguntó qué estaba dispuesto a hacer ahora. No como un desafío, sino como una invitación. Y aunque no tenía todas las respuestas, supe con absoluta claridad que no podía volver a vivir como si nada hubiera pasado. Mis pasos ya tenían otra dirección. Y mientras trataba de encontrar la forma de decírselo, dentro de mí comenzó a formarse la semilla de una decisión que cambiaría todo lo que venía después. Pero antes de dar ese paso, algo más tenía que revelarse, algo que aún no había entendido y que se manifestaría de una manera que jamás podría olvidar. Porque la historia aún tenía un giro que no estaba preparado para enfrentar, un giro que pondría a prueba todo lo que acababa de descubrir y que definiría, de una vez por todas, el verdadero propósito de aquel milagro.
Y cuando ese momento llegó, nada volvió a ser igual. Cuando me quedé frente a él, sintiendo que algo profundo se estaba moviendo por dentro, entendí que el siguiente paso no dependía de lo que otros esperaran de mí, sino de lo que estaba dispuesto a permitir que Dios hiciera con mi vida. Había pasado tanto tiempo evitando cualquier señal, ignorando cada susurro espiritual y cerrando la puerta a toda posibilidad de cambio, que ahora, frente a la claridad que recién comenzaba a brotar, supe que no podía retroceder. Las palabras que había escuchado seguían vibrando en mi mente, como si formaran un eco al que ya no podía escapar, y en ese eco estaba escondida la verdad que había intentado negar durante años. Respiré hondo, sintiendo una mezcla de incertidumbre y paz que solo podía venir de algo más grande que yo. El hombre me observó con serenidad, como si estuviera esperando que yo mismo descubriera lo que debía hacer. No me apuró, no me presionó, pero su presencia tenía un peso que me obligaba a mirar hacia adentro con una honestidad brutal. Recordé el ataque, la furia del perro, el instante en que pensé que todo terminaba. Recordé la forma en que el tiempo pareció detenerse y la sensación extraña, casi sagrada, de que algo invisible me cubrió en el momento exacto en que el peligro se volvió inevitable. Cada fragmento de aquel instante adquiría un nuevo significado, como si estuviera viendo una película que antes había pasado demasiado rápido para comprenderla. Sentí un escalofrío recorrerme, no de miedo, sino de revelación, como si Dios me estuviera mostrando pedazos de un rompecabezas que hasta ese día había permanecido incompleto. Cuando intenté hablar, las palabras no salieron. Hubo un silencio largo, profundo, en el que solo el sonido del viento moviendo las hojas parecía acompañarnos. Cerré los ojos por un instante, buscando valentía para decir lo que llevaba tanto tiempo oculto bajo capas de resistencia. Durante años había aprendido a cargar mis propios pesos, a actuar como si todo estuviera bajo mi control y a evitar cualquier conversación espiritual. Pero ahora entendía que esa actitud me había llevado a caminar sin dirección, sin propósito y sin reconocer la mano que siempre había estado sobre mí aun cuando yo no quería verla. Abrí los ojos lentamente y lo miré, sintiendo que mis defensas se derrumbaban una por una. Le dije que no sabía cómo empezar, que no tenía las palabras correctas ni el conocimiento necesario, pero que estaba dispuesto a dejar que Dios hiciera lo que tuviera que hacer conmigo. Apenas lo dije, sentí un alivio inexplicable, como si una puerta se hubiera abierto dentro de mí. Él sonrió de manera leve, como quien reconoce el momento exacto en que algo verdadero comienza a nacer. Me dijo que Dios no busca perfección, solo sinceridad, y que un corazón dispuesto vale más que una vida entera de fuerza aparentada. Sus palabras entraron en mí con una suavidad inesperada, pero también con una firmeza que me hizo comprender que esa decisión era el punto de quiebre que había estado esperando sin saberlo. Sentí que mi interior se acomodaba de una forma nueva, real y necesaria. Me pidió que lo acompañara unos pasos más adelante, hacia un espacio donde la luz del atardecer caía sobre el camino como si estuviera iluminando una escena escrita para ese momento exacto. Me detuve junto a él, mirando el horizonte anaranjado que parecía extenderse sin fin, y por primera vez en años dejé que mis pensamientos bajaran la guardia. Le dije que no entendía por qué Dios me había salvado de una manera tan evidente, por qué había decidido protegerme cuando yo mismo había vivido tanto tiempo alejado de él. Me escuchó con paciencia, y luego me respondió que Dios no salva solo para librarnos de la muerte, sino para despertarnos a la vida que realmente importa. Esa frase quedó suspendida en el aire, golpeando lugares que yo ni siquiera sabía que existían dentro de mí. Mientras hablábamos, una brisa fresca comenzó a rodearnos, como si acompañara la conversación de manera intencional. Me di cuenta de que en ese momento había dejado de luchar contra lo que estaba sintiendo. No intentaba entenderlo todo, no intentaba justificar nada, simplemente me permitía recibir. Y en esa apertura encontré una paz que jamás había experimentado. Era como si Dios estuviera reclamando el espacio que siempre había sido suyo, ese espacio que yo había llenado con independencia exagerada, con silencios prolongados y con miedo disfrazado de fortaleza. Me descubrí respirando distinto, más profundo, más consciente, como si algo nuevo estuviera asentándose en mi interior. Él me preguntó si quería orar, no como un ritual, sino como un acto de entrega. Dudé unos segundos, no por rechazo, sino porque me costaba aceptar que había llegado ese momento. Sin embargo, algo dentro de mí impulsó mis labios a decir que sí. Nos quedamos en silencio unos instantes, y luego empezó a hablar con una sencillez que me desarmó. No pidió cosas grandes, no mencionó palabras complicadas, solo agradeció por mi vida, por la protección que había recibido y por la oportunidad de empezar de nuevo.
Mientras escuchaba, sentí que las lágrimas me subían hasta los ojos sin poder contenerlas. No eran lágrimas de miedo, sino de entendimiento profundo. Me quedé quieto, dejando que cayeran sin vergüenza, porque por primera vez sentí que no tenía nada que esconder. Cuando terminó, me pidió que hablara yo. Mi voz tembló, pero dije lo que pude. Le agradecí a Dios por haberme salvado de una muerte segura, por haber detenido al perro de una forma que ningún ser humano podría explicar. Le dije que no entendía muchas cosas y que no sabía cómo caminar en esa nueva dirección, pero que quería aprender, quería escuchar, quería vivir de una manera diferente. Y aunque mis palabras eran torpes, sentí que Dios las recibía tal como eran, sin exigirme perfección. Fue un momento simple, pero decisivo. Un renacer discreto, pero absoluto. Me quedé ahí unos minutos más, mirando el cielo, dejando que la calma terminara de asentarse. Él puso una mano en mi hombro y me dijo que lo que había empezado ese día cambiaría más cosas de las que yo imaginaba. Que mi historia no era una casualidad, sino un recordatorio de que Dios sigue interviniendo en lo imposible cuando menos lo esperamos. Y mientras caminábamos de regreso, entendí que aquel ataque no había sido el final de algo, sino el comienzo de una vida nueva. Una vida guiada, acompañada y sostenida por aquel que me salvó cuando no tenía escapatoria. Y desde ese día, cada paso que doy lo hago con la certeza de que no camino solo, porque el milagro que viví no fue solo para salvarme del peligro, sino para despertarme a la fe que transformaría todo lo que soy. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si algo de lo que viví tocó tu corazón o fortaleció tu fe, te invito a suscribirte y compartir este mensaje para que llegue a alguien que lo necesite tanto como yo lo necesité. Que Dios te bendiga y nunca olvides esto: cuando todo parece imposible, Él sigue obrando en silencio.